Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa o podcast súper especial. Voy a conversar con Sor Marta. Es una monja benedictina perteneciente al monasterio de Santa Cruz, una comunidad de vida contemplativa y semi-clausura. Les cuento un poquito. Las monjas benedictinas siguen la regla de San Benito centrada en la oración, el trabajo y la comunidad. Aunque viven principalmente recluidas, aquellas como Sor Marta participan en evangelización digital, compartiendo la vida monástica en redes sociales. Hermana, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, encantada de estar aquí conversando contigo. Hermana, sé que esta es una pregunta que se le han hecho mil veces, pero esta vez no será la excepción. ¿Cómo sí descubrió su vocación? Y sé que se puede prolongar mucho, pero brevemente, ¿cómo resumiría este llamado que en principio a cualquiera llama la atención? Más aún usted considerando que es española y sabemos que es una sociedad un poco que se ha alejado de sus raíces cristianas, a diferencia de Sudamérica, donde se puede percibir un poco más a través del fervor popular dentro de la cultura y demás. Ujú. Pues mira, una de las cosas claves de mi vocación es que nunca me cerré a ninguna llamada. Eso yo lo veo como un puntal que me permitió, pues luego cuando llegó esta vocación, pues poder responder. Y luego mi vocación fue un momento muy concreto que luego se fue desarrollando. Y fue de casualidad, en unas vacaciones, visitamos un monasterio benedictino en el norte de España y allí yo noté que el Señor, bueno, yo noté que eso era para mí, o sea que una cosa así era lo que el Señor quería para mi vida, ¿no? En un primer momento pues era como algo muy difuso, pero bueno, luego entrando en contacto con la regla de San Benito, leyendo, buscando monasterios femeninos, pues la vocación se fue concretando. De acuerdo, perfecto, hermana. Yo tengo la impresión de que hoy en día queremos demasiadas certezas, queremos planear todo, tener todo bajo nuestro control, hermana. Y se puede tener una certeza 100% de que uno tiene un tal llamado, sea la vida matrimonial, vida religiosa, lo que fuese, o siempre está en la vida este cierto porcentaje de misterio, digamos. Sí, yo creo que siempre está ese porcentaje de misterio. Mira que yo estuve bastante segura y fue un proceso de 2 años. Vine al monasterio 3 veces antes de entrar. Primero un día, luego una semana, a los meses otra semana. Y yo pues notaba eso, notaba ese vértigo de decir, no es- o sea, me gustaría, me siento llamada, creo que este es mi sitio, pero aún así es un salto en el vacío. O sea, llega un momento en que no puedes saber más. Ya has hecho 2 experiencias, o ya llevas ciertos años de noviazgo, o ya has estado en unas jornadas en el seminario, pero llega un momento en que es o lo tomas o lo dejas, confiando en que el Señor, bueno, también te acompaña en este proceso. De acuerdo. Y también seguramente le habrán preguntado, pero expectativa, realidad, ¿qué cosas dirías? O sea, antes de entrar uno tiene ciertos prejuicios, es cierto que te informas todo, pero ¿qué cosas le pareció como que más difíciles de lo que se imaginaba o le pareció más lindo de lo que pensaba? ¿Nos podrá contar un par de cosas así? Uf, pues yo más que expectativas tenía cierto miedo, sí, sí. Miedo a la clausura a, y a volverme una monja un poco rancia, un poco seca, un poco así, no sé, de estas de película, ¿no? Eh, y de hecho yo llegué a escribirme una carta exhortándome, ¿no? A no volverme una monja un poco amargada, porque yo tenía como en la cabeza unas religiosas de vida activa, que bueno, a los religiosos de vida activa se les supone que son como más simpáticos o como que están como más cercanos a la gente, ¿no? Y a los de vida contemplativa, pues como son más desconocidos, pues se tiende a pensar que son como un poco más raros, ¿no? Esa era mi idea y yo creo que se comparte con algunas personas. Entonces ese era mi miedo, la clausura y cómo me iba a transformar yo. Y bueno, pues la clausura no ha sido ningún problema para ver a mis amigos, para que mis padres me visiten, para ir yo, para tener contacto por el teléfono. Y bueno, y luego esto de acercarse a la gente y de nuevo convertirse en una monja un poco amargada, pues yo creo que tampoco se ha dado. Claro, qué lindo lo que dice. Y una cosa es el conocimiento de Dios, cuando está dando ese paso, otra de, no sé cuánto tiempo estudian, tienen toda esa etapa de preparación, que estudian, no sé si en vuestro caso estudiarán teología como un sacerdote,
¿Cómo ha ido cambiando su idea de Dios, su relación con Dios? ¿Qué nos podría decir al respecto? Porque obviamente es como una relación de amor, ¿no? Uno va conociendo más a la persona que ama, ¿no? ¿Qué cosas ha percibido que en esa relación con Dios? Bueno, pues la verdad es que no he notado mucho cambio. Quizás, bueno, pues más fidelidad, algo más de seguridad, pero yo la verdad tenía una relación con Dios fuerte, entonces pues no he notado un cambio especial. Puede haber ciertos matices que me hayan aportado la vida consagrada, que me haya aportado la madurez espiritual o incluso los estudios de ciencias religiosas en mi caso, pero bueno, no es que haya habido un gran cambio. En cuanto a la vida de oración, naturalmente se volvió un poco más intensa porque hay cierto orden, no es que uno puede seguir sus propias normas, sus reglas, dices no, o sea, está al margen, no, tienes que adecuarte, no eso es propio de una vida comunitaria. Y eso le resultó también un desafío, ¿cómo lo sobrellevas? No, la verdad es que no me resultó un desafío. Sí que me costó un poco, pues, que fuese todo un horario tan marcado, pero lejos del horario, el rezar no me cuesta. Es verdad que es un reto en el sentido de que, bueno, pues cada salmo que leemos tenemos que no solo leerlo, sino orarlo y pensar en todas las personas que se sienten así o estar concentradas en lo que estamos haciendo, en fin, llenar de vida esas palabras, ¿no? Y ese es el reto diario, bueno, para toda la vida. Pero bueno, no es algo así que haya dicho, me he tenido que acostumbrar o... De acuerdo. Hermana, Santa Teresa de Ávila, cuando se refería a la imaginación, decía que era la loca de la casa. De alguna forma, usted experimenta eso y en caso lo experimente, ¿cómo lo sobrelleva? Pues es una duda, o sea, es algo que yo también he notado muchísimo y que muchas personas también tienen esa duda, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, pues mucha gente hemos experimentado que estamos tranquilamente o más o menos bien con nuestra vida, con nuestra mente, y de repente vamos al coro, a la iglesia, y aparecen todos los demonios, aparecen todos esos pensamientos que no nos gustan, esas dificultades, esas distracciones, y efectivamente acaba eso como la loca de la casa. Y bueno, pues realmente es muy incómodo, pero también es verdad que hay que acoger esa realidad y abrazarla, porque después de todo es lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, o las tentaciones que estás teniendo, pero después de todo son las que estás teniendo. Entonces hay que hacer un ejercicio de entregárselo al Señor y decir, bueno, pues igual me está impidiendo rezar tal cosa, pero yo te lo entrego, te lo doy porque esto es lo que tengo ahora mismo. Y así pues también integrarlo en la oración, ¿no? Ujú. De acuerdo. Mm. Y dentro de su comunidad, tiene presente no solamente el lado espiritual, también se tiene presente que nosotros somos seres psico, bio, socio espirituales, ¿no? ¿De qué manera se cultivan estas áreas que son integrales de un ser humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué deportes hacen deporte? Actividades lúdicas, juegos, ¿cuándo usted se... o qué actividades le hacen reír, por ejemplo, no sé, dentro de su comunidad? Me gustaría saber un poco más de esos aspectos importantes. Pues mira, realmente los recreos a veces son pues puras risas. Tenemos un espacio de comunidad después de la cena todos los días y es un espacio distendido para estar, que eso, tan pronto hay juegos como hay películas, como hay debates incluso de, bueno, pues es un espacio de apertura y de cotidianidad de las hermanas. La parte lúdica, pues sí, hay veces que tenemos algún día, digamos, pues que nos juntamos para hacer algún plan, ¿no? Y luego además tenemos los domingos que están pues libres para esta parte más de, bueno, de enfocarse en uno mismo, en sus hobbies, en su descanso. Luego la parte de deporte a nivel comunitario en nuestra casa se ha intentado, pero no ha tenido mucho éxito. Luego a nivel personal sí que ha habido alguna hermana bueno, que ha tenido, pues ha hecho algún deporte, lo ha dejado, lo ha vuelto, o sea, queda un poco a título personal y luego a nivel de comunidad pues sí que tratamos de alguna vez de movernos un poco, pero bueno. Bueno, hermana, cuéntame un poco sobre ese emprendimiento de hacer videos en YouTube. ¿Cómo surgió esta iniciativa que al parecer ha tenido impacto, inspira? De hecho, se ha animado a dar entrevistas, incluso a gente que está alejada de la fe.
¿Cómo surgió un poco ese, o simplemente responde un deseo de evangelizar, como nos dice San Pablo? Pues sí, un poco sí. Como has mencionado, aquí en España la fe, bueno, pues no es que esté en su mejor momento y menos entre los jóvenes. Y nosotras una de las cosas que teníamos en comunidad era convivencias, sobre todo vocacionales. Y bueno, pues no teníamos como ciertos medios como para promocionarlas. Y luego además, pues efectivamente, además nosotras estamos en un pueblo pequeño, tampoco es que hubiese mucho tú a tú con jóvenes, ¿no? Entonces, entre eso y que yo veía otros youtubers en este caso que hablaban de su tema de interés de una manera tan amena que lo hacían tu tema de interés también, decía yo, bueno, pues algo así se puede hacer con la vida monástica que está tan escondida, tan desconocida, tan mitificada, y algo así se puede hacer con el Evangelio, que es tan necesario. Y empecé en YouTube y luego, pues hace un año o así, aunque ya tenía TikTok e Instagram, digamos que salté, me enfoqué más en estas plataformas y empecé a crear más contenido corto, Acuerdo, siempre y buscando lo mismo. claro, siempre teniendo claro el propósito, pero ¿qué cosas has aprendido fruto de esta experiencia de sumergirse en la evangelización, estar haciendo videos? ¿Cómo se ha enriquecido como persona, como hermana, su vida espiritual? Yo sé que hay muchas cosas que podría contarme, pero algunas que usted tenga muy presente. Pues, por ejemplo, muchas veces he tenido que formarme para hacer vídeos más largos. Es decir, que yo tenía como una semillita, como una parte de formación, pero claro, a la hora de exponerlo, ¿no? Pues tienes que hacer todo un trabajo. En YouTube, bueno, pues casi tardas más en hacer el guión que en grabar el vídeo. Y bueno, eso por una parte, luego el contacto con la gente también y escuchar sus necesidades, porque está muy bien decir, bueno, yo voy a hablarle a los jóvenes de tal cosa, pero luego los jóvenes también tienen mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? Y que tiene que ser como un 50-50 muchas veces, hay que escuchar mucho para poder hablar. Y bueno, pues el contacto con la gente y la parte personal, ¿no? De tener que formarme, de también expresarme, de bueno, formarme también para esta evangelización digital, no solo como contenido para cierto vídeo, sino como pues a nivel ya más técnico. Bueno, poco a poco se Claro, ha ido hermana. creciendo. Y usted sabe, estar sumergido en este mundo digital trae una serie de desafíos, porque el celular, queramos o no, es indispensable. Lo que quiero preguntarle es si de alguna forma tener contacto con redes no altera su paz interior, esta distracción constante, ¿no? Imagino que será muy disciplinada. ¿Nos podría comentar un poco? Porque hoy en día estamos sobreestimulados por los aparatos digitales, por la laptop, por temas de trabajo incluso, entonces nos es difícil a veces tener esos espacios de oración, de reflexión, debido a estar dentro de esa vorágine digital. ¿Usted qué piensa al respecto? Mm. Los espacios de oración, de reflexión, de silencio, de lectura incluso, la verdad es que yo tengo mucho apoyo de la comunidad, porque un laico, si no reza a la hora suya, pues igual nadie se va a enterar. Pero aquí, si yo falto a vísperas, se entera todo el mundo y luego encima van a buscarme, ¿no? Entonces, ese apoyo de la comunidad es muy importante. Y luego, efectivamente, mucha disciplina. Dejar la creación de contenido para, en mi caso, un día concreto a la semana, responder mensajes, etcétera, para un momento del día, efectivamente. Y luego, pues a lo largo del trabajo en el monasterio, pues tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces tenemos la costumbre del camino de un sitio a otro, aunque sean 30 segundos, miramos el móvil a ver si ha llegado alguna cosa. Y eso que no ha sonado ni nada, pero ¿no? Pues dejar también respirar en ese sentido. No podemos, y más los que creamos contenido, estar pendientes de cada notificación. De hecho, yo las quité, o sea, de TikTok, de YouTube, de Instagram, no me llega nada. O sea, me gustas mensajes, no me llega nada. Digo, yo si quiero verlo, ya me meteré yo. Pero no me anden bombardeando. Sí, claro, de hecho ese es un fenómeno psicológico que se llama fear of missing out, el miedo de perderte algo importante, ¿no? Y eso es algo que Ujú. la mayoría tenemos y luchamos. Incluso a mí me ocurre, hermana, que voy al Santísimo y yo tengo mi página del Evangelio con su respectiva reflexión.
Sin embargo, no sé, me pica la curiosidad, entro a WhatsApp y resulta que está lleno de mensajes y de cosas. Entonces esta disciplina constituye para mí un desafío y para muchos, ¿no? Y usted lo entiende, ¿no? Mm, es- Porque lo que se trata también es de tener esta paz interior, poder vivir la presencia de Dios, ¿no? Eso podría pensar que es un poco más fácil al estar en una comunidad, ¿no? O sea, todo hacerlo pensando que es en relación a Dios, ¿no? Entregárselo todo, ¿no? Porque a veces nosotros nos desconectamos. Ese es un desafío para mí, ¿no? El tener que trabajar, el hacer actividades sociales, un poco paso por alto, me olvido de Dios por momentos. No puedo orar en la mañana, en la noche, puedo una misa, pero ¿cómo vivir la presencia de Dios un poco usted aprendió en su comunidad? Pues mira, la base de la liturgia de las horas y lo que aplicamos nosotras es, es más o menos lo que tú has dicho, orar en la mañana, en la tarde, en la misa, incluso, bueno, en nuestro caso tenemos la liturgia de las horas, ¿no? Que son 7 momentos al día de ir al coro a rezar y luego además la Eucaristía. Entonces, claro, como interrumpimos nuestra vida, entre comillas, cada poco tiempo para ir a rezar, pues eso nos conecta mucho con Dios si nos dejamos, ¿no? Porque también hay que ser dóciles al espíritu, aquí también hay sequedad alguna vez. Pero bueno, en la vida de los laicos un poco lo mismo, si rezamos por la mañana, si rezamos por la tarde, si vamos a misa, pues igual los domingos por supuesto, pero algún día por ahí, o si en algún momento se dice alguna oración pequeña, que te conecte con Dios, ¿no? O sea, una oración porque sí, ¿no? Al empezar una actividad o al terminarla, o sea, no tiene por qué ser algo muy largo, ni que te quite de estar iniciando el ordenador, simplemente estar constantemente, de alguna manera, hablando con Dios. Ese ejercicio de rezar cada poquito, pues es lo que nos puede hacer que nuestra vida esté orientada a Dios. Eso es preferible a orar, no sé, voy a orar solamente en un momento, una hora. Quizás es mejor dosificarlo para tener mayor contacto con Dios. Bueno, sí que es verdad que un momento más largo en el día está bien. Yo no sé si de una hora, pero cada persona sabe, ¿no? Si son 15 minutos o 20, pero bueno, a lo largo del día acordarse de Dios pues también es positivo. Hermana, ¿qué le diría a alguien que está buscando sentido en su vida? Porque hoy en día predomina el nihilismo, la pérdida de sentido, eso está asociado a muchas adicciones, la hipersexualidad está por los cielos. Y usted al haber optado por este camino de la vida religiosa, ¿qué le podría decir a una joven que se cuestionan el tema del sentido de la vida, ¿no? ¿Usted qué diría? Pues así, tan abstracto es complicado, ¿no? Sí, sí. Pues quizás, sobre todo en personas creyentes, pues, o incluso que quieren creer, pues buscar ese Dios que ama, buscar los valores, buscar también qué se puede aportar una persona a nivel humano, incluso no religioso, a la sociedad, buscarlo, pues eso también, los valores de la sociedad, o sea, tratar de como de escarbar entre todo lo que hay en el mundo y descubrir que, bueno, que no todo es tan gris. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué libros espirituales nos podría recomendar, hermana? Que usted considere, no sé, importantes, inspiradores. Me imagino que los libros de San Benito, ¿no? Pero ¿qué libros espirituales usted tiene que le han marcado un poco, ¿no? Que le han ayudado, que han sido medios de Dios para discernir, para acercarse más, ¿no? Uy, yo soy fatal recomendando libros. La Soy Biblia. horrible. Además, yo leo un libro y cuando lo cierro es como que me olvido, o sea, queda algún pozo, pero bueno, fatal, fatal. Entonces, y luego tampoco es que haya habido algún libro que me haya marcado profundamente, que diga, es que lo tengo desgastado o está en la mesita de noche. Por lo tanto, es algo que no reconocemos como libro de cabecera, pero sí que lo voy a recomendar y es el mismo Evangelio. O sea,
ese es el equilibrio que tenemos que tener realmente como en la mesita de noche o en nuestro sitio en la oración y realmente desgastado, ¿no? Acercarnos al Evangelio diariamente. Sí, hermana. Y justo yo hablaba de hipersexualidad hace un momento. Hoy en día constituye un desafío para cristianos y no cristianos, ¿no? Este tema de encontrar sensualidad por todo lado, ¿no? ¿Usted qué consejo le podría dar a los jóvenes que buscan vivir la pureza? Que seguramente, bueno, hay todo tipo de tentaciones, ¿no? Y seguro en algún momento se ha hablado dentro de la comunidad temas de tentaciones de ese aspecto sexual, ¿no? ¿Usted qué consejos nos podría dar para vivir un poco la pureza, ¿no? Pues mira, por un lado, apostar por un amor más grande, ¿no? O sea, porque la hipersexualidad se quiere vender como un amor, pero no es amor realmente. Es un amor muy enturbiado. Entonces, yo les exhortaría a apostar por el amor con mayúsculas, por un amor más grande, por un amor que es más puro, más fiel, que va después de un proceso. Y luego también ser muy valientes, porque realmente abogar por la castidad es contracultural y antisocial total. Me refiero que va en contra de la sociedad y bueno, y podemos tener el miedo, ¿no? De ser como los raros. Y realmente luego también cuidarse mucho bueno, de tener esa mirada limpia, ese autocuidado. Ya no es solamente, bueno, pues quitar ciertos estímulos, sino, bueno, pues también un poco en ese aspecto de buscar el amor real. Yo lo decía porque en principio usted al ser monja de semiclausura no tiene que transitar de acá para allá. De alguna forma eso es algo favorable, que no tiene tentaciones, siempre va a haber a lo largo de nuestra vida, pero en ese aspecto quizás no sea tan intenso como alguien que se mueve de un lado a otro, ¿no? Esa es la ventaja de una vida comunitaria y estás constantemente conversando con hermanas que también tienen los mismos ideales. Yo pienso que eso es un papel, juega un papel importante, ¿no? Mientras que hoy en día, no sé, la gente del trabajo, de actividades sociales, tienen otras visiones, otra manera de pensar y eso constituye también un desafío para vivir la pureza, ¿no? Sí, realmente la comunidad aporta mucho en ese sentido y esta semiclausura que dices, obviamente también es un valor añadido y un puntal que te apoya. Sí que es verdad que si el diablo quiere tentarte, te va a tentar, le va a dar igual la clausura y la comunidad, pero es verdad que bueno, que estamos como en un ambiente más protegido. De acuerdo. Hermano, ¿ustedes tienen comunión diaria, Eucaristía? Mm, sí, sí. ¿Y qué papel juega en su vida la Eucaristía? ¿Cómo? ¿Qué papel juega en su vida la Eucaristía, ¿no? O antes de entrar como monja igual tenía ese hábito de comulgar diariamente, no sé si rezan el rosario diario. Sí, pues en el proceso vocacional, ¿no? Ya con en estos 2 años que estuve discerniendo, sí que me acerqué más a la Eucaristía diaria y sí que rezaba el rosario. Yo no te puedo asegurar que todos los días una cosa como la otra, pero sí que era mucho más constante. Además, pues vivía muy cerca de una iglesia, entonces tenía esa facilidad estaba a 5 minutos, como quien dice. Entonces, bueno, es algo que ha sido como un poco de transición, ¿no? Antes de la vocación, que iba a misa los domingos y casi no rezaba el rosario, a ahora que lo rezo todos los días, una cosa y otra, ¿no? Y en cuanto a la Eucaristía, pues hemos hablado de la liturgia, de la oración, y realmente todo brota de la Eucaristía, es el punto culmen de la liturgia, es pues la razón por la que estamos aquí. Es decir, sí, es el misterio más grande de la fe, es que Jesús está con nosotros. Y es precisamente de ahí brota el sentido de rezar, de ahí brota el sentido de consagrarse, de vivir en comunidad, de haberle respondido. Entonces realmente es un don inmenso que muchas veces, casi todos los días, no estamos a la altura. Entonces, bueno, pues es nuevamente un reto de estar realmente consciente y presente en la Eucaristía, a cada palabra y a cada gesto y, por supuesto, en el momento de la comunión. De acuerdo. Bueno, y quería preguntarle cuáles son sus aspiraciones como youtuber o como religiosa. Un poco se comentan esos temas. O sea, ¿cuál es el sueño o los deseos o las metas de una hermana? Uno podría decir, no sé, que quizás
contribuir a que varios se acerquen a Dios y que se vuelvan religiosas también. No sé, eso se me viene a la mente. Y en su caso, ¿cuáles serían sus aspiraciones, sus metas? Pues mira, yo empecé casi con ninguna, bueno, ninguna, queriendo dar a conocer la vida monástica y el evangelio, pero claro, eso es como muy abstracto. Y bueno, lo de crecer tan rápido, porque llevo 6 años, ha sido como una sorpresa, ¿no? Y bueno, pues un poco la aspiración sigue siendo esa. Dar a conocer la vida monástica, desmitificando a las monjas y dándola a conocer como vocación y por supuesto pues queriendo que todo el que me escuche pues profundice también más en el Evangelio. De hecho, pues ahora mismo digamos que trato esos 4 temas: la vida cotidiana de la comunidad, la oración, la vocación y digamos el Evangelio, la Biblia. O sea, la línea es siempre esa. Y bueno, pues obviamente pues llegar a cada vez a más personas para que el Señor pueda hacer su milagro. Claro, pero hay un tema también con los números, ¿no, hermana? Cuando Jesús nos dice, por ejemplo, que más alegría hay por un pecador que se convierte que por 99 justos que no quieren. Entonces, a veces las cifras pueden ser engañosas, ¿no? Uno puede pensar que está llegando a muchos y tocando corazones, pero no deja de ser algo misterioso cómo Dios toca las almas, ¿no? Yo quería Sí. preguntarle, hermana, a alguien que esté interesado en qué consejos le podría dar a una mujer que tenga ciertas dudas vocacionales, ¿no? O sea, un poco cuál es el criterio para admitir en principio a una mujer que quiere integrarse a una vida sin clausura como la vuestra. ¿Cuáles son un poco los filtros? ¿Cómo es que funciona? ¿Hay límites de edad? Un poquito nos podría contar para saber. Ujú. Pues mira, justamente estamos ahora mismo en mayor contacto con este perfil porque, bueno, cada verano lanzamos nuestra campaña o nuestra propuesta vocacional del año y bueno, pues el perfil es un poco ese, pues unas personas que ya viven un poco su fe, porque bueno, para consagrarse al Señor hay que tener como cierta base, una base muy normal, pero que hay gente que no la tiene, ¿no? Pues igual no va a misa generalmente o no va a los sacramentos o no, pues no reza casi nunca. Nos encontramos ese perfil, ¿no? Entonces, digamos que hay que ser primero una cristiana, bueno, pues medianamente aceptable, ¿no? Y bueno, luego, pues la vida consagrada y el derecho canónico, el día a día, pues pide cierta salud mental y física que pueda, bueno, llevar una vida de estas características, el ritmo, el tema de vivir siempre en comunidad, etcétera. Luego, en cuanto a edad, para entrar al monasterio la edad mínima son 18 años. Sí que es verdad que para hacer experiencia, pues empezamos a acoger en torno a 16. Y luego sí que nos damos cuenta, digamos ya en el límite de edad por arriba, que a partir de 30, 35 a la gente le cuesta más responder porque está como más instalada, ya hace años que terminó la universidad, ya quizás tiene un trabajo, quizás se ha metido en un piso, ya pues seguro que ha tenido alguna pareja o que tiene ahora, o bueno, la vida empieza como más a hacerse, ¿verdad? Entonces a partir de los 30-35 suele costar más dar ese paso. En cuanto a edad, nosotras no nos cerramos demasiado por arriba, no hay comunidades que en torno a los, pues eso, 30 años no empiezan a decir que no simplemente por la edad, ¿no? Nosotras ponemos más bien ese límite en torno a los 50, porque sí que nos encontramos personas que llevan con la vocación 20 años, pero que bueno, que no han sabido responder, y eso es un proceso que también queremos acompañar. Que luego igual son las que posiblemente no dan el paso, bueno, pero por lo menos no hemos dicho nosotras que no. Claro. Entiendo. ¿Y es posible tener una experiencia comunitaria, es decir, estar una semana ahí? Me imagino que eso es parte también de su discernimiento, ¿no? Gente, porque yo pienso que muchos tenemos prejuicios, naturalmente, ¿no? De cómo es la vida, ¿no? Pero no hay nada mejor que quizás tener una experiencia vivencial, de estar una semana compartiendo con las hermanas. Eso me imagino que es posible o hace parte, o forma parte del discernimiento. Sí, sí, por supuesto. Nosotras no tenemos una hospedería, un albergue, entonces nos gustaría acoger a más ampliamente, un perfil mucho más amplio, pero como solo tenemos unas habitaciones, pues lo que sí hacemos es estas experiencias vocacionales. Entonces,
las personas que, bueno, que vocacionalmente ya están un poquito claras, un poquito solamente, pues sí que las invitamos 4 o 5 días a vivir con nosotras para conocer nuestra vida desde dentro, porque efectivamente se puede hablar mucho de lo que es la vida consagrada, de la regla de San Benito, de la liturgia de las horas, pero luego el día a día y el conocer a las hermanas, a cada una de las hermanas, pues obviamente es mejor viviendo en esta comunidad. Incluso eso no es lo único. Si digamos que una chica pues viene este verano, está esos días y le gusta, pues luego haría otra experiencia quizás más larga y ya más también más formal. Y luego, bueno, y ya es por lo menos dos las que han entrado, suelen hacer dos experiencias antes de entrar ya directamente en el monasterio. De acuerdo. Y en general, ¿cuánto demora hacer votos perpetuos? Que es como el sí, un sí definitivo. Es cierto que cada día es un pequeño sí, pero ese es ya un gran sí, Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo en general demora? pues 8 o 9 años. O sea, el proceso es muy largo. De hecho, mucha gente tiene miedo a entrar en un monasterio porque piensan que, bueno, que ya no se sale de ahí o que es un drama salir siempre. Pero realmente el proceso es muy lento. Gracias a Dios. Y gracias a Dios es muy lento y gracias a Dios desde el primer momento vives la vida prácticamente igual que como la vas a vivir dentro de 20 años. O sea, tenemos esa gracia de disfrutar de nuestra vocación consagrada desde el minuto uno. Entonces hay un año de aspirantado que es externo, que es contacto con la chica, pues en nuestro caso tiramos mucho de videollamadas, pues estas experiencias también se dan en ese periodo de un año de aspirantado. Luego entra al monasterio y es el año de postulantado, que va con su ropa normal y empieza, digamos, a caminar en comunidad, a recibir formación, a participar de todo. Cuando termina ese año, empieza el noviciado, que empieza con el rito de vestirse el hábito. El velo es blanco y bueno, pues ya es un compromiso un poquito más fuerte y ya es, bueno, pues también más cercana a la figura de Jesús y a la vocación. El noviciado dura 2 años. Luego, después de ese noviciado, se hace una profesión temporal, unos votos temporales. En nuestro caso, los votos son de obediencia, estabilidad y conversión de costumbres. Y ahí ya es como una promesa, ¿no? Estar como prometida con Dios. Ahí ya formas parte de la orden, de la comunidad de manera oficial. Ya ahí se empieza a ser un compromiso serio. Esos votos temporales se hacen por 3 años, por uno y por otro, es decir, un total de 5. Y así, contando desde el aspirantado, llegas al día de la profesión con 9 años por lo menos vamos, de discernimiento serio de la vocación. Y efectivamente la profesión solemne es ya el sí perpetuo, pero después de todo, como también has referido, es cuando solo no ha hecho nada más que empezar. Claro, wow, 9 años, porque en principio un sacerdote es 6, 7 años, ¿no? En cambio, para ser monja benedictina, bueno, es un discernimiento constante. Yo lo que quería preguntarle es a alguien que tenga una profesión, por ejemplo, no sé, 25, de alguna manera puede pensar, oye, y esto ya me olvido de, no sé si tenía conocimientos de ingeniería, no sé, de arquitectura. Cuando uno entra, ¿qué ocurre con esa profesión que uno puede tener o esos dones? Pues hay veces que se pueden aplicar al monasterio y otras veces que no. Por ejemplo, ahora que mencionas arquitectura, eh, hay un monje, bueno, había un monje en Leire, en el monasterio masculino de Leire, que era arquitecto, efectivamente, y a nosotros nos diseñó muchas cosas, una capilla, otra capilla, incluso unos arcos en el monasterio. Él, bueno, quizás no trabajaba de arquitecto, ¿no? Pero esos dones y esas habilidades las tenía. Y bueno, y tenía mucho más un toque especial a la hora de diseñar edificios, ¿no? Porque igual un arquitecto, ponte que no creyente, si le dices diseñame una capilla, pues bueno, pues lo pensará como un gran salón. Pero él tenía esa visión, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a... ¿no? Le daba ese toque. Por ejemplo, la medicina es muy práctica, es verdad que una monja benedictina que fuese médico, pues no trabajaría en un hospital seguramente, pero bueno, esos conocimientos siempre están ahí. Bueno, se van adaptando, ¿no? No Claro, siempre de una manera grande, pero la persona llega con todo lo que es. Entonces, si tiene cualquier habilidad, pues se pone al servicio de la comunidad.
Y un poco para ir cerrando, hermana, ¿tiene alguna santa o santo favorito de predilección que usted ve como modelo? Ujú. Bueno, yo fui a un colegio salesiano, entonces la figura de Don Bosco siempre es un referente, ¿no? De alegría, de entrega, incluso de la educación, del contacto con los más jóvenes. Bueno, hay varios santos, pero bueno, pues esa es una figura que a mí desde siempre me ha acompañado y bueno, también me he encomendado a él en varias ocasiones. Ah, de acuerdo, qué fantástico. Bueno, hermana, ¿algún mensaje final que nos quisiera compartir, fruto de la plática que hemos tenido? Pues que se apueste por el amor, ¿no? Por el amor de Dios que encontramos en la oración y en las pequeñas cosas del día a día y que en esas pequeñas oraciones del día a día pues nos vayamos encontrando con Dios. Y a nivel vocacional, pues un mensaje de no tener miedo, de estar a la escucha, de ser valiente, de cualquier atisbo que se pueda ver de parece que el Señor me llama a esto o a lo otro, pues ir desglosándolo, ¿no? Ir contactando con esa persona que te pueda ayudar de esta manera y bueno, pues no tener miedo porque el plan de Dios para nuestra vida es con mucho el mejor. Sí, como decía Juan Pablo II, no tengan miedo. Y finalmente una vocación es un llamado a vivir plenamente, a amar, ¿no? A ser feliz, ¿no? Claro. Porque de hecho esa es Sí, una sí. característica de un santo, según la iglesia, ¿no? Que sean felices, ¿no? Pero de alguna forma nuestra propia condición de pecadores nos hace dudar, oímos una voz que nos susurra y nos siembra dudas o queremos tener certezas así muy tangibles de que este es mi camino. O sea, nos gustaría a veces que Dios se nos aparezca y nos diga, ¿no? Pero Nos ahí ya un poco, empuje. claro, o sea, ahí un poco ahí pierde valor, ¿no? Porque el amor implica arriesgar, saltar, ¿no? Y puedes terminar herido, ¿no? Pero el tema es que, a diferencia de una relación con pareja, si uno se entrega a Dios, ahí no hay pierde, pues, ¿no? Eh, bueno, hermana, quiero agradecerle por su tiempo, por los mensajes que nos ha compartido. Vamos a orar por su comunidad. Este videito yo lo comparto más que todo en TikTok, seguramente en Spotify, en YouTube. Ha sido muy enriquecedor conocer más sobre su comunidad, conocer sobre usted. Le agradecemos también por los videos que han sido, yo he visto varios de sus videos, en verdad han sido muy esclarecedores. Eh, y bueno, es muy importante este tema de la evangelización. Última pregunta, ¿usted cree que la iglesia debería evangelizar más? ¿Debería estar más presente en las redes sociales? O... Totalmente, totalmente, Mm, pero todo el mundo, se me refiero. Lógicamente también yo lo considero una vocación y lógicamente hay que pensárselo, no es decir, venga, me voy a poner a hacer vídeos a lo loco. No, hay que tener una misión, un compromiso, un horario, pero dentro de que hay que tomárselo en serio, yo creo que tendría que haber muchos más laicos, muchos más sacerdotes, muchas más religiosas, de todo, absolutamente todo. O sea, Internet es tierra de misión. de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Bueno, hermana, muchas gracias por este mensaje. Espero que tenga un gran, bueno, fin de semana. Esté bien, ¿no? Muchas gracias y bueno, Dios la bendiga. Igualmente, gracias. Si has llegado hasta acá es porque encuentras este video valioso. La mayoría de usuarios que lo ven se olvidan de suscribirse, así que te pido que te suscribas, dejes un comentario, pongas campanita y se lo compartas a quien consideres que le pueda resultar igualmente útil. Y por último, no te olvides que en la medida que haya gente que se suscriba, podemos hacer contenido de alta calidad y seguir produciendo. Gracias.